El primer tema, antes de entrar en la ciudad, el tema Messi, el tema narco, atraviesa todo el país. La conmoción es muy grande. Me gustaría su opinión. Lo primero que puedo decir es que no nos vas a escuchar nunca decir que los narcos han ganado. Nunca. Ni a mí, ni a Horacio, ni nadie de nuestro espacio. Porque nunca vamos a bajar los brazos. Nunca vamos a bajar los brazos en la lucha contra el narcotráfico y en la búsqueda de seguridad para que la gente viva tranquila. Y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que está pasando en Rosario y en algunos otros lugares de la Argentina tiene que ver con una decisión política de abandonar determinadas zonas, arrancando por las fronteras y dejar de cuidar las fronteras para el ingreso del narco. Y dentro del país, en las diferentes zonas donde vemos que el narco crece, ataca, se establece, no hay reacción por parte del Estado Nacional. Y esto es claramente una política que tiene que ser conducida de manera integral desde el Estado Nacional. Es un delito claramente federal. Si ganaron los narcos es porque es una decisión política que ganen. Definitivamente, que ganen los narcos es que pierda el Estado. El Estado pierde por abandono, en este caso. Esta es la realidad. Claro. Y eso no va a ocurrir, ni ocurre en la ciudad de Buenos Aires, ni va a ocurrir en el país y en la nación cuando Horacio sea presidente. Larreta hoy tuiteó, el jefe de gobierno tuiteó, ponelo por favor, la gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las Fuerzas Armadas blindan nuestras fronteras. Bueno, porque estas soluciones además no son voluntaristas. No se les gana a los narcos porque uno diga, les quiero ganar. Hay que tener un plan, hay que tener una estrategia y hay que llevar adelante esos planes. Y eso es lo que transmite Horacio cuando explica acá en este tuit, resumido por supuesto, la manera en que hay que ir abordando estas batallas. De la misma manera que lo venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Recién me preguntaban justamente, cuando se hizo el traspaso de la policía en la ciudad, en los barrios vulnerables estaban todavía presentes fuerzas federales, donde había mayor presencia de búnkers narcos, de delitos en general. Cada vez que fuimos haciendo el traspaso hacia la policía de la ciudad de Buenos Aires, logramos que se reduzca el delito en cada uno de esos lugares donde estaba presente alguna fuerza federal. ¿Por qué? Porque con el gobierno de Mauricio también había presencia de las fuerzas federales funcionando. ¿Pero por qué lo logramos? Por la decisión política y también por toda la inversión, la capacitación, el equipamiento que le pusimos a disposición a la policía de la ciudad para que se conformara una policía realmente de élite, una policía entrenada, preparada, equipada para poder combatir el delito en general y algunos de los delitos más complicados como son el crimen organizado. Y hoy las fuerzas federales están retiradas de los lugares complicados del narco en la ciudad de Buenos Aires, que esos narcos tienen mucha relación con los narcos, con las bandas narcos rosarinas. Definitivamente tienen relación. Hoy el foco de los búnkers narco en la ciudad de Buenos Aires está en un lugar, que es la 11114. En la 11114 detuvimos a Dumbo, a uno de los mayores narcos de la villa, y hace muy poquito a Rolinga, que era su segundo. Esto es producto de investigaciones, de tiempo de trabajo. Ahora, esa villa, la 1114, es la única en la que sigue estando presente y custodiada por el gobierno nacional. El resto de los barrios que antes custodiaban las fuerzas federales ya fueron pasados a la policía de la ciudad. Yendo al tema de seguridad propiamente dicho, porque usted se hizo cargo de la seguridad, de toda la seguridad. ¿Cómo está el tema hoy por hoy? Bueno, seguimos trabajando con nuestra misma estrategia, el mismo plan que tenemos y con el mismo equipo, con el equipo que viene dando estos resultados. Una policía muy bien entrenada, con un despliegue territorial muy importante, con diferentes divisiones dentro de la policía para poder hacer frente a los diferentes tipos de delitos, con un mapa del delito que se basa en las denuncias que hacen los ciudadanos y por eso facilitamos el mecanismo de denuncia. Si vos te acordás, Eduardo,
hace algunos años era difícil denunciar los delitos en la ciudad de Buenos Aires. Te decía, no, pero ¿dónde fue? Vaya a tal comisaría o vaya a tal otra, en esta no se puede. Nosotros simplificamos eso para tener una buena base. Hoy se puede denunciar incluso por teléfono. Con esa base, con ese mapa del delito, sabemos cómo actuar en cada una de las situaciones con una modalidad determinada y con una estrategia específica. Y de esa manera estamos trabajando y tenemos un entrenamiento que se hace de origen para los cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública y que todos los años, todos los policías de la ciudad de Buenos Aires siguen entrenándose en diferentes destrezas, en tiro, en cómo reducir a un delincuente, en criminalística, en primeros auxilios. Es una preparación continua que si no, no ascienden los policías de la ciudad. Ayer el presidente de la República en su discurso ante el Congreso, ante la Asamblea, hizo referencia en realidad al tema de la coparticipación y el tema de la Corte. Lo escuchamos y me gustaría que usted responda sobre este tema. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Niní Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido. Nosotros... ¿Qué opinión? La verdad que es una vergüenza. Eso es un discurso tribunero. La verdad es que no tiene ningún argumento ni lógico, ni filosófico, ni jurídico. Lo que estamos discutiendo en ese juicio es que los fondos que corresponden por la Constitución, que se le traspasaron a la Ciudad de Buenos Aires, cuando se le traspasó una competencia, se los manotearon. Se los manotearon por el simple hecho que podían y tenían un problema en la provincia de Buenos Aires que no sabían cómo resolverlo. Y cuando hay un problema de esas características, de vuelta a la Constitución, dice que eso se tiene que resolver en la Corte Suprema y eso fue lo que hicimos. Y lamentablemente con un costo durante más de 2 años para la Ciudad de Buenos Aires, que nos requirió hacer esfuerzos enormes, encima estábamos en la pandemia. Para los contribuyentes porque le aumentaron los impuestos. Bueno, hubo un aumento en donde no llegamos a cubrir, porque hicimos un esfuerzo para reducir los gastos del Estado que alcanzó para el 50% de lo que nos habían sacado. Nos sacaron, Eduardo, cerca del 13% del presupuesto, de un día para el otro en el medio de una pandemia. Pero lo importante acá es entender esto. Los argentinos tenemos que decidir, y creo que decidimos. ¿Queremos vivir bajo el marco de la Constitución, bajo el marco de la ley o no? El presidente decidió que no. A mí ya no me sorprende, porque al kirchnerismo le molestan las instituciones, le molestan los límites al poder. Les gustaría tener el poder absoluto, la suma del poder, porque tienen claramente un ADN autoritario. Y entonces cada vez que frente a ese ADN autoritario se encuentran con un límite, empiezan los discursos que no tienen sustento. Felipe, el presidente decía que él se siente muy porteño. No se le estaría notando, ¿no? Que quiere mucho la ciudad. Es que, te digo, Eduardo, no se trata de eso. No se trata de ser porteño. No. El juicio que iniciamos nosotros para defender los recursos de la coparticipación es un juicio de tinte federal, porque a veces se confunde. El tema del federalismo es el abuso del poder central, que es el nacional, el poder federal, respecto de cada una de las jurisdicciones, donde están las provincias y la ciudad. Es el avasallamiento de los derechos de esas jurisdicciones, de la provincia y de la ciudad. Este es un caso, pero clarito. En vez de contra una provincia, contra la ciudad de Buenos Aires. Una resolución en defensa del federalismo fue la que interpretó la Corte Suprema. Felipe, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Eduardo. Infinitamente. Guada, estoy con vos. Bueno, obviamente todo esto tiene un trasfondo